Sí, sí. Bueno, pues vamos, ya hemos dado unos minutitos de demora por esta semana tan rara después de una semana de tanto puente, de tanto festivo, para el resto de personas que faltaban. Bueno, pues en primer lugar, antes le voy a pasar la palabra a nuestra presidenta Maite Antón, Inmaculada, de socia de Pricewaterhouse, pero antes explicaros un poco la logística del acto. Vamos a tener lo que es la jornada de 12 a 2, 2 y pico, y la idea es que luego, cuando terminemos la parte formativa, pues pasemos a mantener el diálogo mientras almorzamos. Os lo digo porque sé que a veces resulta invasivo e incómodo, cortaré las preguntas, intentaremos pasar al almuerzo y de ese modo también cumpliremos el horario que teníamos previsto. Comentaros que la parte formativa, la primera parte se graba y luego la subiremos a YouTube, ¿vale? Al canal de la asociación que tenemos en YouTube, pues si alguno quiere recuperar, y si no a través de Pricewaterhouse, pues también tenéis a vuestra disposición las presentaciones y la información que se os va a presentar. Dar las gracias a todos vosotros por asistir hoy a la jornada, a Inmaculada, a Luis, Miguel Ángel, Eric, a Fernando, por vuestra colaboración en el acto de esta mañana. Y nada, sin más, pasarle el micrófono a nuestra presidenta. Maite. Bueno, pues bienvenidos a todos, muy buenos días y gracias por acudir a esta interesante jornada en la que vamos a tratar un tema de absoluta actualidad, como es el de las fusiones y adquisiciones. Además, pues gracias a que está grabado, pues luego muchas más personas podrán disponer de esta información y esta formación. Bueno, ¿por qué es un tema tan de actualidad? El análisis es claro. Sabéis que las dos características fundamentales del tejido empresarial español y en concreto de nuestra provincia de Alicante es, por una parte, su carácter familiar, ya que sabéis que el 92% de las empresas de nuestra provincia son familiares, y por otra parte, su escaso tamaño, su pequeño tamaño, hasta el punto de que el 99,52% de las empresas son de menos de 50 personas. Esto, evidentemente, es un punto débil de nuestro tejido empresarial, ya que ese pequeño tamaño lo que implica es más dificultades a la hora de realizar inversiones, de poder realizar innovación, ahora que estamos hablando tanto de inteligencia artificial. Además, es más difícil obtener una mayor productividad y muchas veces el poder incurrir o poder afrontar la internacionalización tan necesaria para nuestras empresas en estos tiempos. Es por eso que ese crecimiento necesario, pues debemos asumir como un reto, y ese crecimiento se puede hacer de manera orgánica, creciendo poco a poco la empresa, o bien de manera inorgánica, y de eso es lo que vamos a hablar. De ese crecimiento inorgánico a través de fusiones o de adquisiciones. Así es mucho más fácil poder asumir inversiones mayores, ampliar mercados, a veces complementar determinadas actividades obteniendo una posición más ventajosa dentro del mercado. Así que tenemos la suerte de contar con PwC, con Eric, con Luis y con Miguel Ángel, que nos hablarán del tema. Y quiero especialmente agradecer a Fernando Cánovas, el CEO de Padel Course Deluxe, que además nos va luego a explicar, como nos gusta a nosotros, un caso real con todas las problemáticas y bajándolo un poco, pues todos esos conocimientos a la realidad. Ya para despedirme, agradecer especialmente a PwC y en especial a Inma, a mi amiga Inma, porque siempre está con AEFA, siempre está apoyando a las empresas familiares de nuestra provincia, y es un placer siempre contar con vosotros y contigo en particular. Así que nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante la organización de esta Escuela de Familia, en el que vamos a tratar una materia que puede ser de gran interés dentro de los planes estratégicos de las empresas familiares, como son las transacciones corporativas
como vía de crecimiento y continuidad de la empresa familiar. Bueno, como muchos de vosotros ya sabéis, llevamos muchos años colaborando con la Asociación de la Empresa Familiar y tratando de estar cerca de todos los empresarios de la provincia de Alicante, todas las empresas familiares, y aportar nuestro granito de arena y ayudaros en cada uno de los problemas que os tenéis que ir enfrentando o de los temas que sabemos que os preocupan y que son importantes. Para mí, para PwC y en particular para mí, es un placer y un orgullo colaborar con la Asociación de la Empresa Familiar, asociación que tanto admiro porque realmente cumple un papel muy importante para las empresas familiares de Alicante, que como dices son nuestro principal tejido productivo y fuente de empleo. Y siempre os pongo como ejemplo cuando tengo comités de dirección, eso es cierto, no sé si te lo había dicho alguna vez, comités de negocio como asociación que realmente cumple con su papel y empuja y que es muy activa y con la que de verdad que colaboramos muy a gusto. Por tanto, gracias Maite, Juanjo y toda la junta directiva por permitirnos año a año esta colaboración. Gracias igualmente a todos los asistentes. Venimos de una semana pasada complicada, con mucho festivo. Algunos hemos aprovechado también para hacer alguna escapadita y sé que esta semana las agendas son complicadas, con lo cual, pues gracias por dedicarnos este tiempo y espero que os guste y sobre todo que participéis, ¿vale? Después, durante la comida, la idea es que sea una comida muy abierta y que podáis trasladarnos todas vuestras inquietudes, dudas y que al final esto sea una jornada de reflexión y no tanto un monólogo por nuestra parte de contaros cosas, ¿no? Que lo interesante es que al final interactuemos. Bueno, yendo ya a la materia que nos ocupa, en el marco de la empresa familiar pueden haber distintas situaciones que lleven a la misma a plantearse una transacción corporativa, entendida de una manera amplia, ¿vale? Como la transmisión o adquisición de participaciones, de acciones, de unidades de negocio a través de la figura jurídica que se considere más adecuada en cada momento, ya sea una simple compraventa, una fusión, un canje de valores, un aporte accionario, es decir, hablamos en un sentido amplio. La empresa familiar puede estar en una posición de compra, buscando así un crecimiento inorgánico, ¿vale? Comprar otras empresas para acceder a nuevos mercados o zonas geográficas, simplemente para incrementar su tamaño, para poder competir en un mercado global cada vez más competitivo o también en el marco de una estrategia de diversificación. Es decir, para proteger el patrimonio familiar cada vez es más habitual que no solo invirtamos en un sector, sino que nos planteemos inversiones en distintos sectores y se pueden plantear compras de todo tipo. Pero la empresa familiar también puede estar en una posición de venta porque haya determinados negocios o sociedades dentro del grupo que no estén arrojando los resultados esperados y que por tanto nos planteemos transaccionar esos negocios para reinvertir esas cantidades en otros negocios core o que funcionan bien. Estas se conocen como operaciones de carve-out, por si lo escucháis por ahí en terminología anglosajona, y se plantean en la empresa familiar y también se plantean pues en los grandes grupos corporativos donde ahora está habiendo mucha reorganización de quitar lo que no funciona y centrar en aquello que funciona. También se puede plantear una transacción para dar entrada a un socio inversor que puede aportar financiación y también nuevas capacidades que permita afrontar proyectos de crecimiento mucho más ambiciosos. Y también en el marco de una empresa familiar puede haber determinados socios que quieran realizar inversiones independientes al resto a través de su propia sociedad o family office, y eso también puede desencadenar que se produzca una transacción que no tiene por qué ser una transacción de todo el negocio familiar, sino a lo mejor de algunas partes. También puede ser que la empresa familiar no tenga sucesión y que por tanto se proceda a una transacción. Es decir, aquí tenemos un abanico de posibilidades brutal. Y bueno, y cada vez vienen siendo más habituales las operaciones por las cuales una empresa familiar se integra, normalmente promovidas por fondos de inversión, en un grupo mayor, ¿vale? Que aglutina bajo el paraguas de una sociedad a sociedades que pertenecen a un mismo sector o sectores complementarios, ¿vale? Son las operaciones de build-ups, ¿vale? Donde lo que se trata es de crear grupos mayores que compitan mucho mejor, que puedan crear más valor y luchar, como bien estaba diciendo Maite, con el problema de tamaño que tenemos aquí en la economía española, donde las empresas, el tejido productivo principalmente está constituido por pymes y tienen un tamaño inferior al de nuestros competidores de otros mercados cercanos. Por tanto, se plantea como una solución para poder luchar con este problema. Entonces, estas operaciones de integración, hemos pensado que podía ser interesante en la charla de hoy, en la jornada de hoy, contar un ejemplo, y es el ejemplo que traemos hoy aquí, que después explicaremos con más tranquilidad. Después, a la hora de plantearnos una transacción, también es importante saber en qué contexto nos movemos, ¿vale? Venimos de un año 2022, de un año 2023 complejo, con una situación macroeconómica compleja.
guerra de Ucrania, problemas de suministro en las materias primas, situación inflacionista, subida de tipos de interés, y todo eso no ha ayudado a las transacciones, es decir, ha habido una reducción del número de transacciones y del volumen. También es verdad que partíamos de un año 2021 totalmente extraordinario, que fue récord en número de transacciones, y aún así se han superado los niveles prepandemia desde 2019. No es que haya sido un año malo, porque ha sido un año bueno, pero si comparamos con el 21. ¿Y qué nos encontramos ahora? Pues que continúa existiendo incertidumbre económica. Hace 15 días se os hubiera dicho que la situación es mejor, pero ahora tenemos una nueva, bueno, nueva no, porque es un conflicto que existe desde hace mucho, pero bueno, una guerra adicional en el mundo, y esto puede que perjudique los precios de nuevo, especialmente los precios de la energía. Si al final pues el conflicto se politiza, que puede pasar, y eso no ayude. En todo caso, creo que se han disipado las dudas de una recesión. Los precios están más controlados. Llevamos aquí en España 3 meses que han subido un poco, pero es cierto que están más controlados. Y los tipos de interés, aunque no se espera que bajen hasta finales del año que viene, tampoco se esperan a priori nuevas subidas, con lo cual nosotros somos optimistas, y como conclusión de todo esto, para el mercado de las operaciones de fusiones y adquisiciones. Continúa habiendo liquidez en el mercado y por tanto van a continuar habiendo. Los fondos de inversión van a continuar invirtiendo. Lo único que van a ser más selectivos, ¿vale? Porque al final los fondos se tienen que apalancar para hacer este tipo de operaciones. El apalancamiento ahora es caro porque los tipos de interés son altos, y por tanto dijéramos que en el 2021 se hacían transacciones de manera más libre, y ahora pues tienen más claro lo que buscan. En todo caso, para afrontar una operación de transacción es importante estar preparado y contar con un adecuado asesoramiento antes, durante y después. Y después también, por comentaros aquellos aspectos que suelen valorar los inversores en las compañías. Entonces valoran el nivel de profesionalización, el equipo directivo, eso es básico, el management, que esté ahí al pie del cañón, pero también valoran las capacidades tecnológicas, la transformación tecnológica que haya llevado la empresa, las estrategias de sostenibilidad, las políticas de retención de talento. Todo esto son cosas que se valoran muy positivas y que, por tanto, si nos planteamos hacer una transacción, hay que trabajar sobre todos ellos. Es más, no lo he dicho, pero los sectores que ahora mismo aglutinan el mayor número de transacciones son los que están vinculados con las megatendencias de la transformación tecnológica y también de la transición ecológica. Es decir, pues farmacéutico, biotecnología, energía, electricidad, recursos naturales. Ahí es donde se está produciendo ahora el mayor número de transacciones, que eso no quiere decir que no se produzcan transacciones en otros sectores, pero es verdad que estos son punteros. Bueno, para hablar de todos estos temas, contamos hoy con expertos de la materia en PwC, tanto en el ámbito de corporate finance de negocio como en el ámbito jurídico fiscal, y también contamos con la parte de empresa o de empresa familiar, con la presencia de Fernando Cánovas, que es el socio fundador y CEO de Padel Course Deluxe, una de las empresas líderes a nivel mundial en la fabricación e instalación de pistas de pádel, que ha obtenido un crecimiento exponencial en los últimos años y que ha vivido recientemente un proceso de integración. La operación se firmó en los últimos días del año 2022, con lo cual, él nos va a poder explicar de primera mano su experiencia un poco como empresario en un proceso de este tipo, ¿vale? Y como os he dicho, es un ejemplo de una integración en un grupo mayor, ¿vale? Es un poquito más complejo que una mera transacción, y por eso hemos querido tratar esto aquí a colación. Bueno, por explicaros un poco la agenda de la sesión, ahora en primer lugar Eric, socio de nuestra firma de Corporate Finance, tratará las distintas situaciones accionariales que se pueden plantear en una transacción en el marco de una empresa familiar y cuáles son las alternativas que pueden existir para cada una de ellas. Seguidamente Miguel Ángel Cantos, Senior Associate del equipo de legal de la Oficina de Alicante, y Luis Mirete, manager del equipo fiscal de la Oficina de Alicante, tratarán los aspectos jurídicos y fiscales más relevantes en una transacción. Tranquilos que no vamos a intentar no aburrirnos mucho con esta parte jurídica y fiscal. Y ya a continuación iniciaremos la mesa redonda en la que estará Fernando como socio de Padel Course Deluxe y estará también Luis y Miguel Ángel, porque ellos han asesorado desde un punto de vista jurídico y fiscal en la transacción, y daremos también ese punto de vista. Y yo, antes de empezar con las intervenciones, simplemente comentar que creo que no tenéis todos, pero algunos sí que tenéis unos tarjetones en las sillas que podéis dejar vuestros datos de contacto para facilitaros la presentación, y si estáis interesados también que os invitemos a futuros eventos que organizamos. Y ya sin más, no me extiendo más, doy paso a Eric para que empiece con su intervención.
Sí. Genial. Pues me voy a poner el tiempo porque Inma me ha dicho que tengo que ser muy estricto en esto. Rebota un poco y a ver si podemos poner la presentación. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Gracias a EFA por organizar este evento. Cuando Inma me llamó para comentarme el evento y la intención del mismo, estuvimos debatiendo un poco en qué formato hacer, ¿no? O cómo enfocar un poco mi intervención. Y se podía enfocar desde dos puntos de vista. Uno, una parte, algo más técnico y pudiendo poner encima de la mesa lo que es... perfecto, gracias. Poniendo encima de la mesa lo que es un proceso, lo que significa, las fases que tiene un proceso y lo que puede ocurrir, pero vimos que podía tener más sentido utilizar el tiempo yendo un poco más para atrás y presentando o exponiendo la semilla, ¿no? O las razones, las circunstancias que llevan a una empresa, y en este caso pues una empresa familiar, a emprender un proceso de transacción, ¿vale? Proceso de transacción que tanto puede ser, digamos, como decía Inma, pues de compra para llevar a cabo un plan de crecimiento inorgánico, como un proceso de transacción que tiene más que ver con una gestión de la propia compañía en la búsqueda de un socio o en la venta directa de esa compañía, ¿vale? Entonces, para contextualizar un poco, Maite me ha chafado un poco la primera diapositiva porque ha estado explicando la idea que teníamos nosotros y era el exponer la situación en que nos encontramos en España en cuanto al tejido empresarial, ¿no? O sea, como bien decía Maite, España es un país eminentemente familiar en cuanto a empresa y sobre todo si lo comparamos con Europa, ¿no? Con nuestros países cercanos. Somos un país donde todos los sectores donde tú mires hay un elevado número de empresas familiares y esas empresas familiares suponen, pues a nivel de número de empresas, pues hablaba Maite de la provincia, pero a nivel de España, pues un 85% de las empresas son familiares que abarcan el 70% de los trabajadores, ¿no? Aquí tenemos el número que hay de pymes y cogemos pymes que llegamos hasta 250 trabajadores, que ya es un tamaño de trabajadores pues significativo y relevante, y luego lo derivamos a que un 11% de estas pymes, alrededor de 20.000, se encuentra que el accionista pues está en una edad de jubilación. Todo esto son empresas derivadas de un tejido empresarial pues que se generó sobre todo en los años 70, ¿no? Con un boom y una abertura de España al mercado internacional y la creación de nuevos negocios y de una emprendeduría que ha llevado pues, bueno, pues que sean compañías muy exitosas, muchas de ellas de primera generación, digamos, de emprendedores, donde pues no hay sucesión, ¿no? Sus hijos se quieren dedicar a otra cosa. Y esto ocurre también conjunto con pues que son empresas de tamaño relativamente pequeño, donde cada vez en un mundo más global pues cuesta competir, cuesta crecer y, como bien decía Maite, con las nuevas tendencias que vienen, ¿no? Cuesta invertir. No hay la capacidad para renovarse y adaptarse a lo que está viniendo, ¿no? Y lo que está viniendo a nivel internacional en forma de grandes corporaciones, porque lo que ocurre en España es que todavía no ha habido un proceso de creación o de concentración como pueden haber habido en otros países. ¿Qué estamos viendo, por ejemplo? Y para que os situéis, ¿no? Hay sectores que sí que este tipo de, digamos, de concentración, profesionalización, lo hemos ido viendo, ¿no? Y va ocurriendo. Segmentos como, por ejemplo, el de la agricultura. En los últimos 5 años, 10 años,
pues ha habido grandes grupos que han identificado el sector agrícola español como un sector impulsor o importante dentro del PIB del país, un sector pionero en Europa, pues porque somos al final la huerta de Europa y que al final la gente tiene que comer y por lo tanto con un crecimiento, pero un sector poco profesionalizado y muy atomizado. Pues está empezando a haber y ya están habiendo muchas operaciones alrededor del campo. Y estas operaciones alrededor del campo derivan al mundo del transporte, donde también estamos viendo de los últimos 3 años, 4 años, movimientos muy importantes en lo que es el sector del transporte de concentración. Grandes grupos que buscan un socio que les acompañe en un crecimiento vía adquisiciones inorgánicas, ¿vale? Entonces, ¿en qué situaciones accionariales nos podemos encontrar? Nos podemos encontrar en situaciones accionariales donde el socio fundador / emprendedor pues sigue siendo la figura relevante de la compañía y normalmente pues también el gestor, ¿no? El director general o parte del equipo directivo. Nos podemos encontrar compañías pues con ya segundas, terceras generaciones, hijos, nietos, pues que sí que han seguido el legado de ese fundador, pero donde cada vez hay más dispersión, más accionariado, hermanos, primos, y se va generando situaciones donde hay partes familiares que sí que son más activas, partes familiares que son menos activas en la gestión. Y eso hace que nos encontremos dicotomías entre accionista y gestor. Empresas con accionista y gestor activo, accionista-gestor no profesional, o sea, no accionista, y que esto haga plantear diferentes situaciones accionariales que puedan requerir también pues, de una solución de cara a... Nosotros siempre decimos que una empresa, para poder continuar con su evolución y su crecimiento, requiere de un accionariado comprometido y enfocado y dirigido a ese fin, ¿no? Y, digamos, con una voz unánime hacia una dirección. Cuando en un accionariado pues empiezan a haber diferentes voces discordantes en cuanto a estrategia, al final el principal perjudicado es la empresa y sus trabajadores, ¿no? Y entonces eso genera situaciones a las cuales se tiene que intentar pues dar una solución. ¿Vale? ¿Qué retos o desafíos hay que afrontar en situaciones como estas? Hombre, pues una es la distinción que os comentaba de entre empresa y familia, ¿vale? El saber separar el accionista y la familia como un ente y la empresa como otro. No son elementos que tienen que ir unidos para siempre. La delegación y asignación de objetivos, o sea, el poder ir, y esto lo comentaba Inma, ¿no? El ir profesionalizando la compañía. Cuando hablamos de profesionalización, a veces o sea, es una palabra que puede sonar mal, ¿no? No quiere decir que la familia no sea profesional, sino que en cada momento de una compañía puede requerir de unos perfiles y de unas capacidades que pues, en ese momento no se encuentran en el seno familiar. ¿Por qué? Pues porque la familia o el emprendedor en este caso tiene un conocimiento muy bueno de un sector o de un negocio, pero no tiene una experiencia en internacionalizar. Y si una empresa necesita internacionalizarse, pues qué mejor que traer a alguien que pueda llevar pues, en el área comercial, financiera o dirección general ese proyecto de internacionalización, ¿no? La separación de propiedad y gestión y luego la planificación de la sucesión, ¿vale? No. No. Vale. No sé si me he pasado. Yo creo que no. Vale. Entrando algo más en detalle en la parte de los retos, ¿no? O la organización de la empresa familiar. A mí siempre cuando nos sentamos con empresas familiares y que pueden estar en una... Bueno, no en ninguna situación, sino, oye, en planteamientos alrededor de la compañía, en planes estratégicos, en qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo, no hacerlo, ¿no? Siempre nos gusta
ayudarles o plantearles esta separación, ¿no? Separación entre accionista, entre equipo directivo y entre empresa. Empresa queriendo decir o sea, todo lo que hay detrás de la empresa, que son sus trabajadores, sus clientes, sus proveedores, su actividad, su marca, ¿no? La empresa familiar tiende, sobre todo al inicio, a tener estas tres figuras unidas en una sola persona, ¿no? Que es el fundador. El fundador empieza solo o empieza con pocos trabajadores y él es los tres elementos. Y estos tres elementos, a medida que esa compañía va creciendo, se puede nutrir de más personal, se puede nutrir de cierto equipo directivo, pero muchas veces, y sobre todo en esa figura del emprendedor, el fundador, sigue estando todo vinculado, ¿no? Y todo tiene que pasar por esa persona, por esa figura, y él es la empresa y él es el equipo directivo. Entonces, siempre nos gusta poner encima de la mesa que estos tres elementos que recoge la figura del emprendedor no tienen por qué siempre estar unidos. Y de hecho no es bueno que siempre estén unidos, ¿no? Una compañía es un ente que nos va a sobrevivir para siempre. O sea, está hecha y está creada para que su negocio perdure en el tiempo y dé trabajo a sus trabajadores, servicio a sus clientes y negocio también a sus proveedores, ¿no? Entonces, va a sobrevivir, por supuesto, al fundador, ley de vida, o sea, no, sí o sí, y puede o no sobrevivir a su sucesión en base a la preparación que tenga esa sucesión y las capacidades que tenga esa sucesión a poder continuar dotando a la compañía de los recursos y las capacidades y la energía y el empuje que necesita para su evolución natural. Y que ese accionariado, ya sea el emprendedor o su sucesión, no sea un límite o un freno a las capacidades que está teniendo la compañía y que está demostrando, ¿no? Hay veces que nos encontramos con compañías que están con las riendas tiradas para atrás porque el propio accionista, su manera de gestionar, su manera de hacer las cosas, hace que sea imposible que eso pueda evolucionar más porque esa persona, pues el día tiene 24 horas, las capacidades son las que son y hay decisiones que no se acaban tomando porque el día a día absorbe, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones hace que haya esta necesidad, ¿no? De poder separar los tres entes, identificar cuáles son las necesidades de cada uno de esos tres entes ahora y en el futuro y ver si la situación que existe hoy es capaz de dar solución a esas tres necesidades o puede que sea el momento de plantear alternativas para cumplir y dar necesidades a esos tres entes, ¿no? Necesidades que existen. Por una parte, el accionista. El accionista, si bien emprendedor, ligado al negocio y con ese vínculo emocional y necesario siempre para que el negocio llegue a donde ha llegado en ese momento, tiene que coger una perspectiva más, digamos, financiera, ¿no? Y de gestión de patrimonio. Yo soy el accionista de una compañía, está mi patrimonio, como todos los que tenemos, las cuentas del banco, los fondos de inversión, o sea, está mi patrimonio bien distribuido, bien invertido, bien diversificado, no desde un punto de vista, digamos, desde un punto de vista puramente financiero. O sea, estoy gestionando mi patrimonio de una manera eficiente. Entonces, si la compañía tiene un crecimiento exponencial y por supuesto tienes una confianza en ella, seguramente el rendimiento de tu capital en tu compañía va a ser mayor que cualquier inversión que puedas hacer fuera en inmobiliario, en mercado de capitales, etcétera, ¿no? Pero es verdad que a nivel de gestión de patrimonio y cualquier, digamos, gestor de banca privada de un banco te diría es que hay un riesgo elevado si tienes todo el capital invertido o depositado en la compañía, ¿no? Y que la diversificación es necesaria. Entonces, una de las primeras planteamientos que hacemos es ese. ¿Está el patrimonio bien invertido? ¿Tienes una diversificación adecuada del patrimonio? ¿O tienes los huevos, digamos, en la misma cesta y, por lo tanto, una exposición a riesgo a que, oye, el mundo
nos pasan cosas, están pasando cosas y cada vez pasan cosas cada menos tiempo, o sea, está muy loco, pues bueno, puede tener sentido pues un planteamiento más financiero de diversificación y por lo tanto el reparto del riesgo en la inversión de tu compañía con un socio. Veremos los mecanismos o las diferentes opciones que puedes tener de socio, ¿no? Luego la empresa como un ente, ¿no? O sea, ¿tiene la empresa los recursos financieros, las capacidades directivas y la ambición por parte de su accionista que necesita para desarrollar sus proyectos de crecimiento? ¿Tiene la empresa, o sea, están cubiertas todas estas necesidades en cuanto a no solo capacidades mentales, sino también capacidades de horas, ¿no? O sea, ¿tiene los recursos necesarios para llevar a cabo los proyectos? Internacionalización, diversificación, entrada en nuevos clientes. Todo esto requiere de gente, de manos y de dinero, ¿no? O de inversión. Que en general, y esto es verdad, las empresas que vemos, empresas exitosas con crecimiento, financieramente, o sea, muchas veces hay clientes que nos dicen, oye, es que yo no necesito capital adicional para llevar a cabo los planes de expansión. Y es verdad, o sea, la compañía es rentable, está teniendo buenos crecimientos y es capaz de autofinanciar sus crecimientos orgánicos. Pero ese crecimiento que tú estás planteando o la manera de hacerlo, la internacionalización, la digitalización, ¿tienes dentro un equipo directivo que tiene experiencia en hacerlo o estás tú haciendo el prueba y error, ¿no? O sea, hay gente en el mercado, tanto profesionales en el equipo directivo como accionistas, que el proyecto que tú quieres llevar a cabo de crecimiento lo han hecho 10 veces. En 10 empresas distintas, de diferentes sectores, pero siempre hay unos patrones, ¿no? En la digitalización, tanto interna como externa, en la internacionalización o en el crecimiento de una red comercial o de un desarrollo de una planta productiva nueva o la introducción de nuevas tecnologías. Entonces, la compañía, para llegar a su potencial, y es porque puede tener un producto muy bueno, pero ¿está llegando a todo donde puede llegar ahora mismo o no? ¿Qué necesita para hacerlo? Y eso no es solo dinero. Tenemos que pensar en qué necesita y si yo como accionista soy capaz de dárselo o puede tener sentido que me asocie o que haya otro socio que tenga esas capacidades para poder dárselo. Y luego la empresa también puede necesitar, como decía Maite, el crecimiento inorgánico. Y ahí sí que con el crecimiento inorgánico, que es comprar otras empresas para ganar tamaño de una manera más rápida o, en lugar de incorporar capacidades para desarrollar un crecimiento orgánico, comprar compañías que ya tienen esas capacidades que están desarrolladas para poder integrarlo, ahí sí que se puede necesitar una financiación o capital para realizarlo, pero es también conocimiento. O sea, comprar una compañía no es algo que sea fácil, lleva tiempo, es muy estresante para tanto el vendedor como el comprador, ocupa mucho tiempo y si no se tiene el apoyo adecuado en base a asesores, pero también en base a socios que lo acompañen, te puede llegar a distraer de tu día a día, ¿no? O de tu negocio, del día a día del negocio. Y el negocio que también está funcionando, si tú intentas llevarlo todo a la vez, el negocio del día a día, operaciones inorgánicas, vamos, te distraes y todo se acaba resintiendo, ¿no? También con el riesgo que tiene que la operación inorgánica que puedas estar llevando a cabo para ese crecimiento, pues no termine fructificando porque se rompan las negociaciones por las razones que sean. ¿Vale? Y luego el tercer elemento, que es el equipo directivo. El equipo directivo, que es quien tiene que liderar ese plan de crecimiento. Ese equipo directivo, pues puede haber parte del accionariado dentro de él. Eso es normal y aparte es bueno, ¿no? El emprendedor o la familia siendo parte del equipo directivo tiene sentido porque alineas accionista y equipo directivo en las decisiones o en la toma de decisiones y luego en la ejecución. Pero no todo el equipo directivo tiene por qué ser familia o accionista. Tienes que incorporar perfiles, digamos, externos y esos perfiles externos que puedan cubrir capacidades que no se tienen en el seno del accionista, ¿no?
Esos equipos externos lo que tendrán que buscar es dos cosas. Una, el retorno a su accionista, o sea, que el accionista, que es el propietario de la empresa, financieramente hablando, tenga un retorno del capital que tiene invertido y, por lo tanto, darle beneficios, pero a la vez que la compañía, toda acción que se haga sobre la empresa, sea una acción, digamos, de crecimiento con sentido común, orgánico y para el bien de la empresa, ¿no? Él no tiene una visión tanto de retorno como accionista, es un trabajador, tendrá sus bonuses, tendrá sus paquetes, digamos, incentivadores, pero lo que tiene que buscar es que el bien de la compañía, que al final es el que la lidera, ¿no? Y por lo tanto en ciertos momentos tiene una cierta independencia a nivel de intereses que el accionista a veces pues, puede tener un conflicto, ¿no? De intereses entre mi participación o mi capital y la compañía. Entonces, importante separar estos 3 elementos y cuando los separas, ves cuáles son las necesidades de los 3, pues ves si la situación actual cumple o no con esas necesidades, ¿vale? Bueno, mientras voy dándole al botón, vale. Entonces, ¿qué opciones hay como en las operaciones corporativas? Las operaciones corporativas, al final, trata de ser un vehículo o un mecanismo que dé respuesta a esas necesidades que planteábamos en la diapositiva anterior. Y se puede plantear en estos, digamos, 2 vectores y 4 elementos, ¿no? Son las opciones, digamos, más generales. Puedes plantear si para dar salida o para dar respuesta a una de las necesidades existe, o sea, la empresa familiar necesita asociarse con un inversor industrial o un inversor financiero. Eso es la primera. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que la compañía esté en un mercado donde por su tamaño, y decía Maite, ¿no? Son empresas muy pequeñas donde cada vez cuesta más competir y para la supervivencia de la empresa, y básicamente cuando hablamos de supervivencia de la empresa hablamos de la continuidad de los trabajadores, ¿no? Que los empleados que llevan toda la vida trabajando en nuestra empresa pues no se encuentren en una situación, o no nos encontremos en un momento en una situación de cierre, de concurso, sino que pueda tener una continuidad, pues que se integre dentro de un grupo industrial. Un grupo industrial que vea en la empresa familiar pues unas capacidades, un mercado, un nicho, un cliente que ese grupo industrial pues no tiene y que introduciendo digamos pues esas capacidades o ese negocio pues puede, digamos, desarrollar de una manera más rápida, ¿no? Nos lo encontramos muchas veces, por ejemplo, cuando nos hablan de internacionalización. Oye, mi compañía o mi producto se puede internacionalizar, pero me falta red de ventas, red de distribución, unas capacidades a nivel de contactos de clientes, etcétera, hacia afuera. Bueno, pues la integración en un grupo industrial que sí que tenga, digamos, todas esas capacidades logísticas, comerciales, etcétera, pues puede acompañar ese hecho, ¿no? Y luego el inversor financiero, ¿a qué puede dar respuesta? Pues puede dar respuesta, por ejemplo, a una situación de crecimiento de un negocio, un negocio que tiene un crecimiento exponencial. Nos encontramos veces, y muchas, y esto pues es una suerte donde estamos, que hay muchos emprendedores que le han dado a la tecla y que tienen un negocio que por sus características se están encontrando con unos crecimientos muy importantes y el COVID ha sido también un poco, por ejemplo, ha meneado un poco el avispero y hay muchas compañías que, bueno, han podido, digamos, mostrar su resiliencia, sus capacidades técnicas, su digamos, capacidad de adaptación y que de repente pues están teniendo crecimientos del 30-40%. Claro, te encuentras con emprendedores con una visión de que el negocio va a seguir creciendo, pero que donde empezaron con una compañía de 10 trabajadores, ahora es una compañía de 200 trabajadores,
donde al final ellos son los últimos responsables y no es lo mismo los riesgos a lo que es que te enfrentas, las capacidades que necesitas para seguir creciendo. No es lo mismo crecer un 30% de 2 millones de venta que crecer un 30% de 50 millones de venta, y así sucesivamente, ¿no? Y por lo tanto pueden pensar que un acompañamiento de un inversor profesional les puede dar respuesta a dos, digamos, de las necesidades que veíamos antes, ¿no? Una, la diversificación de patrimonio, es decir, mira, puedo yo vender dar entrada a un socio pues con una minoría, ya hay una parte del valor de mi compañía que ya puedo remansar, digamos, y a partir de ahí, con este socio, seguir en el siguiente plan de crecimiento a 10 años de mi empresa, pero con alguien en el copiloto, ¿no? Alguien que me acompañe en las decisiones que tome o las curvas que voy a tomar, que me digas que no gire tanto el volante, que le gire menos, para contrastar y aparte para aportar pues visiones o estrategias que solo pues puede que no me aportara, ¿no? Entonces, el inversor financiero normalmente responde a esa necesidad del emprendedor accionista a buscar a alguien que acompañe a ese plan de crecimiento. O en empresa familiar de segundas, terceras generaciones, puede ser un elemento que ayude a solucionar pues, una situación accionarial familiar, digamos, no cómoda, en el sentido que pues, hay una parte de la familia pues, que no está activa en el negocio y por lo tanto busca más unos retornos inmediatos en base a dividendos. Hay otra parte de la familia que busca más la reinversión y el crecimiento del negocio, y esta distorsión está creando que la compañía al final esté en un bucle de no decisión y no evolución, y puede este tipo de figuras pues dar solución a este elemento para alinearse con la familia o la rama familiar que tiene un proyecto de seguir invirtiendo y creciendo en la compañía, ¿no? Mayorías y minorías, pues bueno, lo que el nombre indica, al final es ese socio que se busca. Si se busca más como un copiloto para llevar a cabo o el plan de crecimiento, y ese copiloto está dando respuesta a una situación financiera accionarial puntual, o está dando respuesta a unas necesidades de capital, de capacidades puntuales para la compañía, o lo que se está ya buscando es una situación más de buscar un piloto y el accionista actual familiar se queda más de copiloto, pues porque no hay una visión de sucesión en el medio plazo en la compañía, y por lo tanto pues se está ya haciendo, digamos, por parte del emprendedor o la familia, en el sentido que estemos, una desinversión escalada, sabiendo que, pues eso, ¿no? Y eso nos pasa sobre todo en emprendedores que decíamos negocios con mucho éxito, que están creciendo mucho, emprendedores de 50 años que te dicen, mira, o sea, el negocio va muy bien, yo estoy encantado, pero yo sé que mis hijos no se lo van a quedar, o porque son muy pequeños y cuando llegue a su edad de quedársela, yo tendré 80 años y no tengo ganas de estar a los 80 años todavía esperando, o no se lo van a quedar porque ya están en la universidad y van por otros caminos, ¿no? Entonces, es una manera también de planificar esa transición de empresa familiar a empresa, digamos, corporativa, en manos de corporación o de inversores financieros o hasta pública en bolsa, pues ya empezando siendo una mayoría como un paso, ¿no? Como pasos, digamos, a tomar. Y poco más, yo veo clavado. Vale, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Eric, por la presentación, Inma, y a la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante por la buena acogida, ¿no? Ahora Luis y yo daremos algunos de los principales aspectos, tanto jurídicos por mi parte como fiscales por la suya, de estas transacciones. Prometemos no aburriros demasiado,
vamos a contar algún ejemplo, vamos a contar casos prácticos y bueno, vamos a empezar con los aspectos jurídicos. Por mi parte, yo os voy a contar principalmente cuáles son los principales documentos, ¿no?, en los que se ejecutan este tipo de operaciones, ¿no? Tenemos tres que hemos considerado los principales. En primer lugar está la carta de intenciones, que es un documento, bueno, que puede ser unilateral o bilateral, y es el documento que fija las principales condiciones de la transacción en las que luego se va a ejecutar. Y por otro lado está el contrato de compraventa, y luego veremos el pacto de socios, ¿no?, que es un documento que nosotros siempre creemos que puede venir muy bien en todas las transacciones que supongan que más de un socio se quede dentro del accionariado de una sociedad. Vamos a empezar con la carta de intenciones. La carta de intenciones es el primer documento que recibe un socio que pretende, pues, vender ya sea la totalidad o una parte de su participación, o también está este tipo de integraciones que comentábamos antes, ¿no? Es un documento, como os decía, que puede ser unilateral o bilateral en función del emisor, ¿no? Suele ser el comprador el que se encarga de la emisión de este tipo de carta, y la cuestión es si está firmada o no por el receptor para que sea unilateral o bilateral, ¿no? ¿Qué se suele incluir en esta carta de intenciones? Se suelen incluir las condiciones básicas y principales de la transacción, ya sea, pues, el precio de venta, no siempre el precio como tal, sino, por ejemplo, la forma de determinar el precio. Se suele fijar un periodo de exclusividad, ¿no?, que le otorga el vendedor a favor del comprador, comprometiéndose a no entablar o no entrar en negociaciones con terceros por el objeto, lo que consiste la carta de intenciones, ¿no? Este periodo suele ser 3 meses, 1 año, en función de la complejidad de la operación y de la rapidez con la que se quiera terminar. Y luego también es muy importante hablar sobre la vinculación o no de las cartas de intenciones, ¿no?, que se ha tratado bastante esta cuestión, y la verdad es que nuestra opinión es que las cartas de intenciones serán vinculantes o no en función de sus propios términos, ¿no? Lo que solemos encontrarnos son cartas de intenciones muy extensas, que van muy al detalle, y en esas propias cartas de intenciones te dicen, bueno, pues el precio se queda fijado en este momento y es inamovible y es vinculante para las partes, ¿no? O la responsabilidad del vendedor, que luego la veremos, o las manifestaciones, la forma de pago, etcétera. Son cuestiones que suelen ser muy importantes. Entonces, aquí nuestra recomendación es siempre contar con un asesoramiento legal especializado ya desde este primer momento en el que se recibe una de estas cartas o una primera oferta. ¿Por qué? Porque si esta primera oferta es vinculante en sus propios términos, pues la realidad es que luego en momentos posteriores, negociando el contrato de compraventa, negociando el pacto de socios, etcétera, será muy complicado ir contra los propios términos de la parte que ha firmado la oferta, ¿no? Entonces, es importante que las intenciones del vendedor queden debidamente incluidas en esa carta desde un primer momento. ¿Vale? Vamos a pasar a hablar de quizá el contrato más relevante, el documento más relevante de la operación, que es el contrato de compraventa, ¿vale? Vamos a dar algunas pinceladas de ello, porque la realidad es que son contratos que suelen ser muy, muy amplios y complejos. Vamos a hablar sobre todo del objeto del contrato, porque es una cuestión a la que no se le suele dar mucha importancia, pero es muy relevante, ¿no? En las transacciones en España realmente estamos ante dos tipos principales de objeto, ¿no?, por su objeto. Por una parte puede ser la adquisición de determinadas acciones o participaciones sociales del capital social de una sociedad, ya sea el 100% o un determinado porcentaje para permitir a un socio entrar, un socio que puede ser inversor. Y por otro lado tenemos la compraventa de determinados activos y pasivos, ¿no? La realidad es que 99% de las transacciones en España se hacen a través de compraventa de participaciones, por lo que lo que se adquiere realmente es, pues, todo el negocio inherente a esas participaciones, se adquiere todo el balance. Pero no hay que dejar de lado las compraventas de activos y pasivos. Sobre todo, algunas cuestiones que son bastante importantes es que en el contrato de compraventa de activos y pasivos lo que se tiene que hacer es delimitar muy bien, incluir con nombres y apellidos todas las cuentas del balance, los activos, la maquinaria, etcétera, que se está transmitiendo, los activos y los pasivos. Se delimitan correctamente en el contrato y esto es lo que se transmite al comprador. Entonces, ¿qué se hace? Se separa la parte de la sociedad que hasta ahora explotaba ese negocio del propio negocio. La sociedad permanecerá bajo la titularidad de los socios que era hasta ahora, y por otro lado el negocio, pues, se lo queda el comprador, ¿no? En este caso el adquirente. En relación con la compraventa de activos y pasivos, indicaros dos cuestiones que consideramos
muy relevantes, ¿no? Es la principal cuestión de la compraventa de activos y pasivos es, pues, por ejemplo, la transmisión de los empleados de la sociedad. Claro, a los empleados les va a cambiar el empleador, ¿no? Ese empresario. De la sociedad que era hasta ahora, pues va a pasar a ser ese comprador, ¿no? Entonces, habrá que hacer comunicaciones. La realidad es que si los activos y pasivos son susceptibles de considerarse una unidad económica, una unidad productiva, no habrá que pedir consentimiento a los empleados, pero sí que habrá que comunicarles el cambio en el empleador, ¿no? Y otra cuestión que es muy relevante y que a veces se olvida es, bajo nuestro derecho, la realidad es que el cambio en la titularidad de las deudas requiere el consentimiento del acreedor, ¿no? En cambio, en la posición deudora respecto de determinados contratos de financiación requiere el consentimiento del acreedor. Entonces, habrá que ir a preguntar a las entidades financieras, oye, vamos a hacer esta operación, y pues las pólizas, líneas de crédito, contratos de financiación inherentes al negocio que se está transmitiendo, pues van a cambiar la posición deudora respecto de la sociedad que sale por el comprador que entra, ¿no? Porque si no, lo que tendremos es una pluralidad realmente de deudores dentro de esos contratos de financiación. Entonces, vamos a ver ya un ejemplo de compraventa de activos y pasivos. Nosotros en la oficina de Alicante, a principios de año, hicimos una transacción que ha sido bastante sonada en prensa, que es la sociedad Muñecas Arias, no sé si la conocéis, propiedad de la familia Arias. Se vendió, en este caso, se hizo precisamente una compraventa de activos y pasivos de lo que se componía como la unidad económica de Muñecas Arias, y se transmitió a un comprador italiano que era Yochi Preziosi, ¿no? Nosotros desde Price asesoramos a Muñecas Arias en esta transacción y se decidió darle el carácter de compraventa de activos y pasivos y no de compraventa de participaciones, determinadas sobre todo cuestiones de índole fiscal, que al final la familia Arias hicieron decidirse por una compraventa de activos y pasivos frente a una compraventa de participaciones. Y la realidad es que a día de hoy la familia Arias sigue siendo titular de Muñecas Arias, ¿no? Lo que era hasta ahora Muñecas Arias SL, la sociedad, ¿no? Se vendió solo el negocio jurídico de las muñecas. Y bajando la responsabilidad, también hay diferencias muy importantes en cuanto a la responsabilidad en las diferencias en la compraventa de unas participaciones o la compraventa de activos y pasivos, ¿no? De un negocio. La realidad es que lo que dice nuestro Código Civil es que el vendedor será responsable exclusivamente por el objeto de la venta. Entonces, si el objeto de la venta son las participaciones sociales o las acciones de una sociedad, la responsabilidad del vendedor acaba, lo que dice el Código Civil, se acaba con esas participaciones o acciones. No se traspasa el Código Civil por una pantalla entre las participaciones y los bienes inherentes al negocio, no se traspasa esos bienes. ¿Qué pasa? Pues realmente lo que nos estamos encontrando, derivado del derecho anglosajón, es que se extiende la responsabilidad no solo en las participaciones sociales o acciones adquiridas, sino también al resto de activos inherentes al negocio. ¿Cómo se hace esa extensión? Pues con las manifestaciones y garantías, ¿no? Esas manifestaciones y garantías realmente lo que hacen es extender la responsabilidad. El vendedor lo que hace es declarar en el contrato pues que determinados bienes o todos los bienes de ese negocio pues están libres de carga, están en perfecto funcionamiento, etcétera, ¿no? Entonces se le hace responsable por sus propios, por lo que ha indicado en el contrato, ¿no? Por esas manifestaciones que ha hecho en el contrato. Y bueno, luego respecto de la responsabilidad, esta es una ampliación de la responsabilidad del vendedor que va a favor, digamos, de este caso del comprador o inversor, y a favor del vendedor lo que solemos recomendar es la inclusión de determinados límites, ¿no? Sobre todo cuantitativos y temporales, a la responsabilidad de los vendedores derivada de la venta de estos, ya sea el 100%, parcial o inversión, ¿no? Los límites cuantitativos, pues generalmente los solemos limitar con el precio de venta, ¿no? Lo que ha recibido el vendedor, que no se responda más del precio recibido, y temporalmente, bueno, pues acotar un poco los límites del Código Civil en cuanto a la responsabilidad por las acciones. Generalmente suele ser entre 1 y 3 años, sin perjuicio de los plazos de prescripción legal, ¿no? Que son pues deudas tributarias o administrativas que son un poco superiores, ¿no? Entonces, para ver todo esto, cómo funciona en conjunto, os voy a poner un ejemplo que también me gusta mucho, que fue muy sonado en la década de los 2000, que es, es un hotel en Castelldefels, en Barcelona, se quería transmitir, y la fórmula que el comprador usó en ese caso fue la compraventa de las acciones de la sociedad que gestionaba el hotel, ¿vale? No se compró directamente ni el inmueble ni la unidad productiva del hotel, sino que se compró las acciones, el 100% en este caso, de las acciones de la sociedad que tenía el hotel.
¿Qué pasó? Que a los años el comprador descubrió que el edificio donde estaba el hotel tenía deficiencias estructurales graves, tenía en concreto aluminosis, y bueno, demandó el comprador al vendedor por la responsabilidad derivada del saneamiento de la reestructuración del hotel para hacerlo pues adaptable al objeto, ¿no? a la explotación como hotel. La demanda fue de cientos de miles de euros. El caso llegó al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo lo que dijo es lo que os estoy diciendo, que como en el contrato de compraventa se había pactado exclusivamente que el objeto de la venta eran las acciones y no se había extendido la responsabilidad del vendedor a todos los objetos dentro de esa sociedad, en concreto al inmueble, el vendedor no podía ser responsable, no podía subsanar todos los defectos que tenía el inmueble. Y la realidad es que la responsabilidad se la quedó el comprador. Eso, para que veáis un poco la importancia de estructurar bien desde el principio en cuanto al objeto de la transacción, ¿no? Tanto en un caso como en otro. Continuando con el contrato de compraventa, vamos a ver quizá la cláusula más importante, que es el precio, ¿no? Bueno, Inma y Eric nos han hablado de la situación en la que estamos actualmente en el mercado, y la realidad es que bueno, es un mercado un poco volátil, con la subida de los tipos de interés, la contracción un poco del crédito, y lo que ha hecho es que los compradores o inversores sean muy puntillosos a la hora de establecer o fijar el precio que se paga, ¿no? Entonces, os hemos querido sacar un par de ejemplos que se quedan pues, un poco quizá fuera de lo habitual dentro de las transacciones, ¿no? Lo que veis en la derecha pues, es simplemente en los casos en los que se realiza una inversión y generalmente la familia fundadora, la familia que gestiona el negocio hasta ahora, se queda dentro de la empresa, ya sea con la gestión total o parcial. Bueno, pues se suelen establecer determinados objetivos, lo que en términos anglosajones se llama el earn-out, para, en función del cumplimiento de determinadas cifras, que sean pues, determinables, como digo, pues los vendedores puedan acceder a un mayor precio, ¿no? Pues ya sea pues, el cumplimiento de un determinado EBITDA para un plazo determinado, el cumplimiento de cifras de negocio, captación de clientes, etcétera. Se dejan bien determinados los objetivos que le dan la posibilidad al vendedor de acceder a estas subidas de precio, digamos, ¿no? Y en la segunda de las opciones, la parte que tenéis más en amarillo, sería pues complementario a lo que se ha comentado antes, precio fijo variable, realmente la posibilidad, que comentaba también Inma antes, de reinvertir parte del precio para integrarse en un grupo más grande, ¿no? ¿Cómo se hace esto bajando más un poco a nivel legal? Pues seguro que luego Fernando es capaz de explicárnoslo muy bien, pero lo que se hace es, como parte del precio recibido por la transacción, una parte se reinvierte y se le dan al vendedor determinadas acciones o participaciones de una sociedad que funciona como holding de un grupo en el que a su vez se integra la sociedad que se está vendiendo. ¿Vale? Este es el caso de Padel con la integración en el grupo Rakit, pero no solo eso, sino que quedándonos en la misma provincia de Alicante, hace unos años nosotros también desde la oficina de Alicante en Price nos encargamos de asesorar no sé si conocéis la empresa alcoyana de Corot, que es una empresa farmacéutica, y esta empresa hace unos años se integró dentro de un grupo que es el grupo EVP, Eurovital Pharma, que es uno de los principales grupos farmacéuticos en Europa, es una empresa alemana. Y la realidad es que se hizo justo esta estructura, ¿no? El vendedor recibió a su vez determinadas acciones o participaciones de la sociedad holding, que es esta EVP. Entonces se integró todo el negocio de Corot dentro del grupo EVP. Esto como algunos casos prácticos, ¿no? Y luego ya pasando a lo último que os voy a hablar hoy, que es el pacto de socios. La realidad es que el pacto de socios no es más que un contrato que se realiza entre los distintos socios de una sociedad cuando sus intereses bien en este momento o bien en un momento posterior pueden no estar del todo alineados, ¿no? Cuando, pues, si las cosas no quedan entre familias, mejor dejarlo todo pactado. Entonces, son contratos generalmente muy complejos, que tienen una estructura definida. Podemos estar hablando de este tipo de contratos, tanto este como el de compraventa, largo y tendido, pero bueno, nos vamos a centrar en dos cuestiones que consideramos especialmente relevantes para que os suenen, ¿no? Derivadas de estos contratos de pacto de socios. En primer lugar, vamos a hablar de determinadas materias reservadas y, en segundo, de determinadas cláusulas que suelen poner en cuanto a la transmisión de participaciones sociales o acciones, ¿no? de la sociedad. En cuanto a las materias reservadas, bueno, bajando un poco a lo que dice la ley, la realidad es que los acuerdos entre distintos socios se adoptan siempre por mayoría, bien sea una mayoría simple para determinados acuerdos
o una mayoría más cualificada, pues cuando son acuerdos pues un poco más sensibles, ¿no? Pues la realidad es que lo que se hace en este pacto es variar un poco lo que dice la ley y que para aprobar determinados acuerdos, determinadas materias que generalmente son de una importancia superior, pues sea necesario no solo una mayoría o incluso una mayoría cualificada, sino, pues, por ejemplo, el voto a favor de un socio determinado, por su especial interés en esa materia, por su especial conocimiento de esa materia, ¿no? O de un porcentaje. Bueno, pues para aprobar esta materia se necesitará un 83% de los derechos de voto del capital social de la sociedad, ¿no? Entonces, se detalla. ¿Cuáles son estas materias? Bueno, la lista puede ser interminable. Os hemos puesto aquí algunas, dependiendo de si es la Junta General de los socios o el órgano de administración los encargados de aprobarlas. Pues eso, en sede de Junta General tenemos aumentos y reducciones de capital, el reparto de dividendos, también muy importante el nombramiento o la modificación del órgano de administración, ¿no? Cuando conviven más de un socio dentro de una sociedad, cómo se va a configurar ese órgano de administración. No solo la opción de consejo de administración, que lleva también una carga burocrática un poco superior, sino, bueno, si son administradores solidarios, mancomunados, único, etcétera, ¿no? Esas son las cosas que se suelen poner como materias reservadas para obtener un consenso aún mayor entre los socios. Y luego, en cuanto a la transmisión de acciones, bueno, también deciros que la ley lo que establece es un derecho de adquisición preferente a favor de los propios socios de la sociedad, que lo que hace es que tengan preferencia esos socios frente a un tercero que pueda adquirir participaciones de la sociedad. Entonces, se da preferencia a los socios para que pasen a adquirirlas. Y además de ese derecho de adquisición preferente, en el pacto de socios se suelen regular algunas cuestiones que son de especial relevancia para luego que quede todo claro a la hora de desinvertir determinada cantidad o determinados socios o un porcentaje, ¿no? Os voy a hablar de dos de ellas, ya por último, que son quizás las que vemos más en el día a día, que son el derecho de arrastre y el derecho de acompañamiento, ¿no? Explicado de forma sencilla, el derecho de arrastre lo que es el derecho cuando uno de los socios ha recibido una oferta de un externo, no solo por su participación en el capital, sino por el 100% de la empresa, porque quiere hacerse con el 100%, pues este derecho de arrastre lo que le otorga es el derecho de llevarse consigo, arrastrar al resto de socios hasta que hagan el 100% de la sociedad o el porcentaje que se ponga en el derecho de arrastre y obligarles a la venta, ¿vale? Es un derecho, pues, generalmente que se otorga a favor del socio mayoritario, pues para facilitar esa desinversión en el futuro, ¿no? Y luego, en contraposición, tenemos el derecho de acompañamiento, ¿no? Que es, pues funciona un poco al contrario, ¿no? El derecho de acompañamiento lo que es un derecho, pues cuando un socio recibe una oferta exclusivamente por su participación en la sociedad y no por el 100%, el derecho del resto de socios a obligar a aumentar esa oferta. Le están obligando al tercero a que aumente la oferta no solo por la participación del socio, sino a hacerla a que la aumente coordinándose con el resto de socios para que puedan adherirse y acompañar al socio vendedor en esa venta, ¿no? La realidad es que el derecho de arrastre suele incluirse a favor del socio mayoritario, el derecho de acompañamiento a favor de los socios que pueden ser minoritarios, ¿no? Y luego, si queréis, en el almuerzo vemos un poco más cuestiones que son muy interesantes de las transmisiones y los pactos que se pueden pactar, porque también esto es muy importante. Aquí sí que os llamo la atención de que en el contrato cabe todo, pero luego es muy importante que esta información se traspase a los estatutos sociales para que quede definido, que quede siendo público en la medida de lo posible, ¿no? Si queréis, luego ahondamos más en este tema, pero ahora ya voy a dar paso a mi compañero Luis para que os cuente un poco de las cuestiones fiscales, ¿no? Luis, si quieres. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Vale, muchas gracias Miguel Ángel por la introducción y como ya ha comentado, después de la parte jurídica vamos con la parte fiscal, que como os podéis imaginar es una parte que adquiere bastante relevancia, tanto en el marco de la transacción como en el marco de preguntas que es muy posible que os hagáis llegado el momento. ¿Cuánto voy a pagar? ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Cómo puedo reducir la factura fiscal? Como os podéis imaginar, son cuestiones que van a surgir sí o sí. Y además, son cuestiones que en muchas ocasiones producen un temor, producen una incertidumbre, producen un miedo, un desconocimiento. A todos nos daría miedo si no conocemos cómo funciona la agencia tributaria una nota.
A ver, ahora sí, perfecto. Dentro del análisis fiscal hay que distinguir 3 etapas. Una primera etapa que es de preparación previa, de planificación fiscal. A esta etapa normalmente no se le da la importancia que tendría. Y en segundo lugar tenemos el análisis especializado durante la transacción fiscal. Y ya por último, el post-ejecución, post-operación, post-transacción, que pasa una vez se haya finalizado la transacción y se haya firmado. ¿Acaba aquí el acompañamiento fiscal? Pues como os podéis imaginar, no. Respecto a la planificación fiscal, que como hemos comentado, es la primera parte relativa al análisis fiscal. En primer lugar, tenemos que destacar que esta etapa no empieza cuando yo recibo el primer interés por hacer una transacción o cuando la operación se pone en marcha. No, esta planificación tiene que empezar mucho antes, porque es posible que en el marco en el que yo me plantee una transacción, sea tanto de transmisión de participaciones y reinversión en un grupo o incluso de un crecimiento orgánico, ya no tenga un margen de maniobra para eficientar la transacción al 100%. No, es curioso como cuando entramos a asesorar determinado tipo de operaciones nos damos cuenta que si hubiera existido esta planificación previa, la factura fiscal se hubiera reducido considerablemente. Dentro de la planificación fiscal previa hay 2 vertientes. Una primera vertiente que entra dentro del negocio, de las sociedades, del grupo de sociedades, y otra vertiente que entra dentro del socio, la familia, las personas físicas. Respecto a la primera parte, relativa al negocio, al grupo de sociedades, una parte muy importante durante el proceso de transacción es la llamada due diligence. ¿En qué consiste esta due diligence? En una revisión, en este caso, fiscal de la sociedad. Básicamente, con este mecanismo lo que se pretende es detectar aquellas contingencias fiscales que pueden tener las empresas y que en definitiva pueden tener una incidencia durante la transacción e incluso pueden afectar al precio. Por ello, una parte muy importante es realizar esta revisión fiscal de la compañía, contar con un asesoramiento que conozca no solo la normativa y la jurisprudencia y los criterios de la Dirección General de Tributos recientes, sino que esté en el día a día de la inspección con el objetivo de saber dónde está poniendo la inspección el foco, con el objetivo de detectar estas incidencias fiscales mucho antes de la transacción, mucho antes de la due diligence y llevar a cabo su subsanación. O, en el caso en que se decida no subsanarlo, que por lo menos el socio o la persona física o la familia sea consciente de cuáles son los riesgos que se pueden poner de manifiesto en una transacción, que sea consciente con carácter previo a la transacción. Prueba de ello es que el periodo de prescripción en el ámbito fiscal son 4 años. Es decir, a día de hoy la agencia tributaria podría revisar las declaraciones presentadas desde el 2019. Por lo tanto, cuando antes empecemos con esta revisión, antes podremos corregir estas posibles desviaciones. Una vez tratado el tema de la sociedad, del negocio, de que ya tenemos el negocio totalmente limpio, sin contingencias fiscales, entramos o ponemos el foco en el socio. ¿Cómo tiene el socio estructurado su patrimonio? ¿Cómo tiene las participaciones? ¿Tengo mi negocio a través de distintas participaciones como persona física? ¿Tengo una sociedad holding por en medio? ¿Puedo eficientar esta operación? Al final, sin perjuicio de que esto requiere un análisis detallado en cada caso concreto, porque al final no hay 2 situaciones únicas, una de las alternativas que solemos plantear es la existencia de una sociedad holding. Como podéis ver, en el segundo ejemplo, a través de una sociedad holding yo gestiono las participaciones. Tengo la propiedad de mis participaciones y a través de esta sociedad dirijo y gestiono todo mi negocio, que pueden ser distintas ramas de negocio o distintas actividades económicas. Esta estructura tiene una serie de ventajas, que no voy a aburriros, pero tiene ventajas en prácticamente todos los impuestos que conozcáis. Impuesto a patrimonio, planificar la sucesión, sociedades y aparte ventajas legales en cuanto a limitación de responsabilidad, planificar la sucesión, etc. Pero una de las ventajas que sí que quiero traer a colación es que, trayendo el caso que ha comentado Miguel Ángel de, oye, yo por un lado vendo una parte de mis participaciones y por otro lado cambio mis participaciones, por así decirlo, por unas participaciones en un nuevo grupo, en un nuevo proyecto que se ha creado, si como consecuencia de esta primera venta de participaciones lo vendo como persona física, como podría ser el primer ejemplo, yo tributo en mi renta, en la base imponible del ahorro, con una tributación que va del 19 al 28%. En cambio, si esta parte de las participaciones que voy a transmitir lo hago a través de una sociedad holding, tengo una exención en el impuesto sobre sociedades del 95%, de tal manera que al final mi tipo efectivo sería únicamente del 1,25. Por poner un ejemplo muy sencillo, imaginaros que
en este tipo de operación yo he vendido el 30% de mis participaciones y he generado una ganancia de 1 millón de euros, en renta tributaria 230.000 euros aproximadamente, en cambio en el impuesto sobre sociedades únicamente 12.500 euros. Para llegar a este tipo de estructuras también se necesita un asesoramiento que permita aportar mis participaciones y crear una holding acogida a un régimen especial, que a colación de esto ya entraría el asesoramiento fiscal que tiene lugar durante la transacción. Durante la transacción es muy importante que la parte fiscal esté presente también desde el inicio de las negociaciones, porque hay miles de opciones de llevar a cabo una transacción. Puede ser venta con reinversión, puede ser una fusión, puede ser un canje de valores, puede ser una aportación de línea de participaciones. Y al final lo que pretendemos desde el punto de vista fiscal con este tipo de asesoramiento es analizar la posibilidad de acoger esta operación a un régimen especial y no tributar por dicha transacción. Ejemplos de este tipo de transacciones: una fusión entre 2 o más sociedades en las que pretenda ganar mayor cuota de mercado, favorecer un mayor crecimiento y, en definitiva, absorber una mayor actividad. Otro ejemplo, el que comentamos: por un lado vendo las participaciones, que ya lo hemos comentado, y por otro lado cambio mis participaciones que yo tendría por una participación final en un grupo. Entonces, si yo no acogiera esta operación si no acogiera esta operación al régimen especial, lo que provocaría es que por ese intercambio de cromos, por llamarlo de algún modo, yo tributaría en mi base imponible del ahorro o sociedades si tengo una estructura fiscalmente eficiente. Por lo tanto, es fundamental poder acogerse a este régimen especial, es fundamental conocer cuáles son los requisitos, es fundamental tener claro que para llevar a cabo este régimen tienen que existir motivos económicos válidos de cara a diferir la tributación. Sobre este tema, la agencia tributaria, únicamente una píldora que os suene, la agencia tributaria siempre ha tenido un criterio, o durante los últimos años hemos encontrado un criterio un poco agresivo a la hora de hacer inspecciones fiscales en las cuales levantaba este régimen especial. Porque uno de los requisitos para acoger la operación al régimen especial es que existan motivos económicos válidos. Es decir, que yo no haga esta operación únicamente por ahorrarme impuestos. Ejemplo de motivos económicos válidos: pues aunar varias participaciones en una única sociedad, crecer, internacionalizar la sociedad, concentrar todas las actividades. Al final, el motivo tiene que ser económico, que en muchas ocasiones siempre existe, pero es necesario documentarlo y poder defenderlo. Otro de los aspectos que también surge durante el análisis fiscal de una transacción, tener en cuenta que el análisis fiscal de una transacción se inicia con el primer interés, la primera llamada, la primera reunión en la que me siento y me planteo llevar a cabo una transacción, hasta la firma. Y una de las cuestiones con las que solemos también lidiar son con las llamadas desinversiones. Es decir, es normal o es bastante común que dentro de la sociedad pues haya elementos personales de los socios, haya inmuebles, haya vehículos, haya inversiones financieras, o que el propio inversor no quiera que dentro del negocio se encuentren determinados activos y obligue, por así decirlo, a que estos activos no entren dentro del objeto de la transacción y sean sacados fuera de la sociedad. Pues en este caso, si esto lo hemos abordado con anterioridad a la transacción, tenemos mayores vías y mayores garantías de poder subsanarlo a tiempo. Y como bien comentaba Miguel Ángel con el ejemplo de hoteles, puede ser, por ejemplo, poniendo como ejemplo que yo tenga una sociedad en la cual esté mi negocio principal y luego, por otro lado, tenga una serie de inmuebles que destine al arrendamiento de inmuebles. Pues también puede surgir la posibilidad de, en lugar de transmitir las participaciones, transmitir la unidad económica autónoma de negocio, o bien hacer una escisión y separar los dos ramas de actividad, todo ello intentando acogerlo a un régimen especial para evitar tributar por ello, o un acceso global de activos y pasivos. Lo que quiero trasladar es que existen múltiples alternativas, múltiples opciones para reducir la factura fiscal. Y al final son cuestiones tanto como el régimen especial como las desinversiones que surgen en el día a día. Ya hemos hablado de la preparación y del asesoramiento de la transacción en el propio marco de hasta la firma, y ya luego llega la postoperación, que en muchas ocasiones también la gente se olvida de esto, pero podemos plantearnos en un caso en el que, por ejemplo, yo he recibido un importante valor de tesorería, un importante importe de tesorería,
y por otro lado he recibido participaciones en un nuevo grupo. ¿Qué viene ahora? Ahora vienen 2 impuestos. En primer lugar tenemos el impuesto sobre patrimonio, que ya os adelanto que somos el único país en la Unión Europea que lo tiene, y en cuanto a comunidades autónomas estamos en el top 3 de tipo impositivo más elevado, que hace necesario que yo esa tesorería que he recibido la reinvierta. La reinvierta en un negocio, la destina a una actividad económica, y con la anterior estructura que he comentado, en la cual tengo una holding, unas sociedades por dependientes, se favorece la inversión en nuevas sociedades, como por ejemplo las llamadas sociedades de capital riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo invierto en una sociedad y adquiero el 5% de la sociedad, y ese 5% no tributa en el impuesto sobre patrimonio. Está exento, como podrían estar exentas las participaciones si cumple determinados requisitos. Por lo tanto, fundamental que yo, una vez he llevado a cabo la operación, incluso durante el análisis fiscal de la operación, yo vaya preveyendo estas cuestiones. De cara a futuro, evitar perder año a año un 3,75% que puede ser el impuesto sobre patrimonio en su nivel más alto, más inflación, más coste de las materias primas, etc. Y ya por último, quiero comentar el impuesto sobre sucesiones y donaciones, que aunque si bien es cierto que se ha aprobado recientemente una bonificación del 99% sobre la cuota, que esperemos que dure muchos años, sí que es una cuestión que no conviene olvidar. Al final, el impuesto sobre sucesiones y donaciones lo que grava es el valor de mercado de las participaciones, en el caso de una transmisión. Por lo tanto, en este caso, podría significar el fin de la continuidad de la generación, el traspaso de las participaciones a la siguiente generación si no cumplía determinados requisitos. Por lo tanto, es muy importante seguir alerta de cuáles son estos requisitos, que básicamente los requisitos consisten en que yo tenga más de un 5% de participación, que la sociedad tenga una actividad económica y que ejerza funciones de dirección en esta sociedad, que al final son cuestiones que es muy importante tratarlas durante el análisis de una transacción, de cara al post-operación. Entonces, por último, para concluir, muy importante, preparación fiscal previa, con anterioridad a la ejecución de la operación, tanto a nivel de socio de la persona física como a nivel de la sociedad, y durante el análisis de la operación hacer un análisis fiscal detallado de todas las alternativas existentes de cara a poder aplicar el régimen especial del impuesto sobre sociedades, de cara a provocar un diferimiento de la tributación y que no tenga que tributar en dicho momento por una fusión o por una aportación no dineraria o por un canje de valores. De todas maneras, ahora cualquier duda podemos comentar y con el ejemplo de Fernando seguro que también surgen preguntas. Bueno, empezamos ahora con la mesa redonda en la que vamos a explicar, como os he dicho al principio en la introducción, el caso real de la transacción de integración del grupo Padel Cost Deluxe en el grupo Rakit para crear el grupo líder mundial de pistas de pádel y de tenis. El grupo Rakit es un grupo que ha integrado a Padel Cost Deluxe y a Greenset Worldwide, que os explicaré quién es quién, y está participado mayoritariamente por el fondo de inversión de capital riesgo británico BD Capital y por los socios de las 2 compañías que se han integrado, Padel Cost Deluxe y Greenset. Padel, por hacer una pequeña introducción sin perjuicio que después nos amplíes, es una empresa que está dedicada a la fabricación e instalación de pistas de pádel de alta calidad, con más de 12 años de experiencia en el sector y con un crecimiento exponencial en los últimos años a nivel internacional. Actualmente tiene presencia sus pistas de pádel en 32 países. Se encuentra ubicada en la provincia de Alicante, en Granja de Rocamora, y con unas instalaciones que yo pensaba que eran menos, pero 14.500 metros cuadrados de instalaciones que cuenta la empresa. Bueno, Greenset Worldwide es una empresa dedicada a la fabricación e instalación de pistas de tenis, de pistas rápidas de tenis, propiedad de la familia Sánchez Vicario. Su CEO es Javier Sánchez Vicario y tiene presencia, como sabéis, bueno, si estáis metidos un poco en este mundillo de tenis, en los torneos más importantes del mundo. Bueno, para explicar esta operación de integración contamos hoy y tenemos el privilegio de contar con Fernando Cánovas, que es el socio fundador de Padel Cost Deluxe y CEO actual de la compañía. Bueno, muchas gracias, Fernando, por haber accedido a acompañarnos hoy aquí, por contarnos tu experiencia, que quizá es lo que más aporta valor añadido a los empresarios que están hoy aquí. Bueno, Fernando, sobre todo por situarnos y porque hay determinadas personas aquí que quizá pertenezcan a otros sectores y no conocen tanto al grupo, ¿puedes explicarnos cuál ha sido vuestra trayectoria y especialmente en los últimos años donde habéis tenido un crecimiento exponencial?
pero no solo a nivel de negocios, sino también socios, ¿no? Porque es una sociedad que tú iniciaste solo, después hace unos serie de años incorporaste a otros socios y así pues tenemos un poco la foto de partida. Perfecto. Bueno, muchas gracias a la asociación en primer lugar, a Price por la invitación. Es un placer. Nada, os cuento un poquito el inicio. Nosotros empezamos en 2010, después de época de crisis de construcción, 2007. Yo en concreto soy arquitecto técnico, reconvertido. Bueno, se nos da la oportunidad, en época de crisis es época de oportunidades, se nos da la oportunidad de crear una empresa dedicada a la fabricación de pistas de pádel. Y bueno, empezamos un poquito con la aventura, empezamos de cero, totalmente sin nada, con muy poco apoyo. La situación era bastante complicada a nivel familiar, que creo que es la parte más importante, por eso mi mujer está aquí también hoy, ¿vale? Porque también lo ha sufrido de forma más que directa. Y bueno, empezamos un poquito con esa ilusión, con esas energías que tenemos, le dedicamos muchísimas horas. Y bueno, con todo esto fuimos evolucionando poquito a poco. Los primeros años, como toda empresa familiar, es extremadamente complicado el inicio, pero bueno, yo solo puedo decir un poquito bajo mi experiencia, es que no hay que rendirse nunca. Si crees en el proyecto hay que seguir apostando por el proyecto y seguir luchando y echando horas. Y bueno, nosotros el principal desarrollo que tenemos a nivel de volumen es un poquito de facturación. Para que veáis un poquito el crecimiento exponencial que tuvimos, 2019 facturamos 3,4 millones de euros, que para nosotros era un exitazo en ese momento. 2020 facturamos 5,8, tuvimos casi, no llegamos al doble, pero casi. Y bueno, llegó pandemia. En pandemia tomamos unas decisiones extremadamente arriesgadas, pero que fueron también extremadamente acertadas. Y pasamos de facturar 5,8 a facturar en pandemia 15,6 millones de euros. Es decir, triplicamos la facturación en ese año de pandemia tan duro. Luego vino... No todos le fue mal la pandemia. No fue todo mal, pero también os puedo decir que bueno, me veo muy identificado con lo que estaba comentando Eric en su momento a nivel de crecimiento de la empresa. Es súper importante bueno, estar preparado y sobre todo tener muchísimas herramientas y muchísimas alternativas dentro de lo que es el ámbito profesional. Conocer muy bien tu empresa, conocer muy bien tu equipo, saber cuáles son las limitaciones de la compañía a nivel productivo y sobre todo poder escalar esa compañía. Con todo esto, pues 2021, porque la verdad es que ha sido todo, lo comentamos muchas veces dentro de la propia empresa, que nos ha venido una detrás de otra con ese crecimiento. Al final llegar no es fácil, pero lo más complicado es mantenerse. 2021 vino la guerra, nosotros teníamos parte de los huevos que comentaba Arek antes, los teníamos metidos dentro de los países nórdicos, y los países nórdicos que de repente se caen, literalmente por la situación de la guerra. Están muy ligados a Finlandia y bueno, muy cerquita de lo que estaba sucediendo. Y bueno, en ese momento pues tenemos una caída en las ventas prácticamente total. Pasamos de pues estar fabricando 80 pistas de pádel para Suecia al mes al mes siguiente fabricar 0, literalmente. Entonces, bueno, pues es un momento de cambio, es un momento de reinvertirnos, reinventarnos. Y bueno, con eso fue hace poquito, eso fue 2020, bueno, 2022 fue lo de la guerra. 2021 tuvimos el problema de los materiales. Y bueno, 2021 hicimos 15,6, 2022 aún con la situación de los materiales, la gran complejidad que había con la subida de precios y demás, llegamos a conseguir una facturación muy similar de 15,4. Mantenernos, y es cuando entramos un poquito en la fase de transacción de la compañía a principio de año. Yo como nota personal, en aquel momento porque nosotros no sabíamos cómo funcionaban esto de las transacciones, final de 2021, prácticamente nos llamaban a puerta fría queriéndonos comprar. Y yo de hecho les colgaba casi el teléfono, es decir, porque tampoco sabíamos cómo funcionaba esta situación y cuál era la fórmula que normalmente se seguía para llevar estos temas. Y bueno, en 2021 se nos planteó esta oportunidad, un fondo de inversión inglés, que sí que es cierto, bueno, yo lo suelo contar, y por lo que hemos hablado muchas veces, es un poco atípico, es un fondo un poco atípico, es un fondo que deja trabajar, es un fondo que
bueno, que cuidan mucho la filosofía de la compañía. Yo lo principal que les solicité en su día fue no perder la filosofía de la compañía. Al final somos una empresa que hemos partido de cero, sin absolutamente trabajadores, sin ningún trabajador. A tener el año pasado llegamos a tener 87 trabajadores. Y lo que a mí más me pica o me puede molestar en ese momento es que esos 87 trabajadores, que son 87 familias, no puedan tener o no puedan mantener su puesto de trabajo y poder llevar un sueldo a casa, que al final es lo que pretendemos todos. Entonces, bueno, tomamos la decisión de llevar esa... No sé si me estoy extendiendo mucho, estoy aquí... Sí, bueno, estás pasando a las siguientes preguntas. A mí si me dejas hablar, yo me soy yo mismo. Sí, sí. No, pero está bien por profundizar un poco. ¿Nos puedes explicar cuál fue a ser la oportunidad de negocio para hacer crecer la compañía tanto? Es que, por lo menos yo, la primera vez que lo escuché me pareció súper curioso, porque yo pensaba que el pádel era un deporte que estaba implantado en todos los países igual que en España. Y cuando hablé con él me di cuenta que no, o sea, que lo que pasa aquí no pasa en el resto del mundo y por eso, ¿no? Esa oportunidad de crecimiento tan increíble. Cuenta esto porque de verdad que yo cuando hablé con él por primera vez me llamó mucho la atención. Bueno, al final es un deporte que viene de México, pasó a Argentina con la crisis que hubo en Argentina, los argentinos que emigraron a la zona de España, se empezó a desarrollar el pádel, pero es un deporte que no conocen absolutamente en ningún país. Antes has comentado 32 países, ya estamos en 36, pero tenemos que seguir creciendo obviamente. Y bueno, fue una oportunidad que encontramos, lo que es trabajamos por la internacionalización del pádel, del deporte. No pretendíamos trabajar para aquí, para España, porque buscábamos un producto de mucha calidad, con un muy buen servicio, con una gran postventa, que al final creo que es el éxito de todo producto, de toda empresa. Y bueno, y con eso al final lo que conseguimos es dar ese saltito y ser los primeros. Al principio nos llamaban locos cuando íbamos a montar una pista de pádel en Suecia y solo íbamos a montar una, pero para montar 100 habría que montar la primera. Entonces, bueno, eso fue un poquito la oportunidad que encontramos. Creo que lo hicimos más o menos bien y bueno, pues ha sido increíble lo que habéis conseguido en tan poco tiempo y cómo habéis tenido la capacidad, porque habéis detectado la oportunidad y después habéis tenido la capacidad de dar respuesta en un tiempo récord a esa oportunidad de negocio, lo cual, pues bueno, es de admirar. Y como estabas entrando ya, bueno, hay una parte que no has contado y es que hace un par de años es verdad que la compañía ya descentrada a socios terceros, quizá eso también os interese para ver a nivel accionarial cómo estabais. Sí, inicialmente éramos 2 socios que estábamos repartidos 50-50%, ¿vale? Y en final de 2022, final de 2021, uno de los socios, el otro socio que había, decidió salirse de la compañía por motivos personales. Y lo que comentaba Eric hace un ratito, me siento súper identificado con todo lo que estabas comentando. En vez de absorber el 100% del accionario de la compañía, nosotros yo en concreto busqué socios que pudieran aportar valor al proyecto. Es decir, no eran socios los capitalistas, eran socios que incorporaran valor a nivel de personal, a nivel de instalaciones, a nivel de estructura comercial, para intentar, bueno, lo que nosotros queríamos o lo que yo tenía en su momento en la cabeza, poder escalarlo. Genial. Vale, y ahora ya entramos en la operación de transacción. ¿Nos puedes explicar en qué ha consistido, sin perjuicio que después Miguel Ángel y Luis pueden, bueno, hacer sus matizaciones respecto a la estructura jurídica que se ha llevado a cabo o hasta las cuestiones fiscales, pero ¿en qué ha consistido la operación? Nosotros lo que hemos hecho con ambas compañías, tanto con Greenset como con Padel Club Deluxe, es vender el 100% del accionario. Bueno, se creó una holding que es Grupo Rakit, y lo que hemos vendido, el 100% del accionariado, se vendió a Rakit. Nosotros vendimos el 100% de nuestras participaciones de cada una de las compañías y reinvertimos el 30%, porque era un 70%, vendimos el 100% y luego reinvertimos un 30% en la nueva holding. Vale, donde ahí está el fondo de inversión de manera mayoritaria y después está el 70% y luego está por las dos. Y ya estás tú. Eso es. Y aunque ya te has empezado también a decirlo antes, ¿cuál fue la motivación que te llevó a llevar una transacción de no la primera, que ya diste entre los inversores, sino esta segunda, ¿no? Que ha sido mucho más a gran escala, ¿no? Esta integración en un grupo mayor. Pues hay muchos motivos y no solo son económicos, ¿vale?
creo que la parte, sigo pensando, y soy una persona muy emocional, sigo pensando que la parte emocional es súper importante. Hay que pensar con la cabeza, pero nos tenemos que dejar llevar también cuando sentimos algo, y al final las decisiones con la cabeza se toman muy buenas decisiones, pero a veces con el corazón también, os lo puedo garantizar. Y bueno, la decisión de hacer esta fusión, la parte personal es un tema que me tengo que reservar por motivos personales, ¿vale? Pero la parte empresarial era simplemente poder incorporar dentro del propio equipo, del propio grupo, empresas o gestores que supieran gestionar de forma mucho más directa y de forma mucho más efectiva ese crecimiento exponencial que yo tenía planteado. La parte que comentaba Eric, perdona Eric que sea tan insistente, pero es que lo has clavado. La parte de dirección de equipos, bueno, yo me considero un buen director de orquesta, pero hay muchas veces y hay muchas facetas que es imposible controlar. Tenemos que saber delegar, y es súper importante delegar a las personas correctas. Es decir, es importante no tener miedo a crecer, que es un factor fundamental, y para eso no somos capaces, o en mi caso yo no soy capaz de hacerlo solo. Es imposible hacer un crecimiento de forma sostenible y de forma exponencial de manera unitaria. Entonces, al final lo mejor es incorporar gente al proyecto, equipos que realmente puedan aportar valor y sobre todo que aporten experiencia, que tengan esa energía. Las energías renovadas son súper importantes dentro de una compañía y que nos den ese impulso a seguir creciendo. Genial. ¿Y cómo has vivido tú todo el proceso de la transacción, desde los primeros contactos que tuviste con BT Capital o con Javier Sánchez Vicario hasta que después se ha culminado la transacción? Sé que el proceso ha sido intenso. Porque se firmó la operación en tiempo récord, ha sido increíble cómo se consiguió firmar tan rápido la operación, pero cuéntanos tú tu experiencia, que quizá esto es lo que más interesa también a todos. ¿Cómo lo has vivido? Nosotros las primeras tomas de contacto las tuvimos en abril del año pasado, y realmente la transacción se fue efectiva el 29 de diciembre. También por un tema fiscal que teníamos que terminar de hacerla antes del 29 de diciembre, si no tenían un incremento del % de gravamen de impuesto, es decir, de impuestos y bueno, la teníamos que firmar. Una subida de tipos del 26 al 28%, que en este caso hubiera afectado, con lo cual era importante, porque la diferencia a nivel impositivo en la transacción, era importante firmar la operación antes del 31 de diciembre y bueno, hicimos todo lo que se pudo para poder hacerlo. Entonces, bueno, fue un proceso extremadamente intenso. Las due diligence que comentaba Miguel Ángel antes, no estamos preparados, en las compañías al final estamos preparados para la gestión diaria, para llevar los recursos propios y gestionar el trabajo como tal. Yo recuerdo las primeras reuniones que yo tenía con los equipos que iban a gestionar las due diligence. Al final nosotros teníamos una due diligence fiscal, una due diligence comercial, una due diligence legal. Y bueno, todo ese proceso de due diligence al final son equipos como KPMG, Deloitte, Price, gente, Herbert Smith, que era la parte legal. Al final cada equipo está compuesto por 30 a 40 personas que cada uno lleva sus 4 o 5 preguntitas y te machacan en el momento y cada uno quiere su contestación de sus 5 preguntas. Bueno, y eso que tú habías hecho los deberes. Sí, pero bueno. Porque sí que habíamos hecho ahí un trabajo previo de revisión y de... Sí, pero que la parte de asesoramiento, contar con un equipo de asesoramiento propio es fundamental. Nosotros en última instancia decidimos incorporar al equipo de Price a nuestro proceso de venta y bueno, creo que no es por hacer la pelota, pero fue 100% acertado y la verdad es que nos ayudó mucho en toda esa parte, cada uno en su rama. Y la verdad es que son épocas el que decida hacer una transacción que se lo tome con mucha paciencia, con mucha calma. Nosotros conseguimos hacer la transacción que normalmente suelen durar, por lo que ellos me decían, 7, 8 meses, conseguimos hacerla solo en 3. Y bueno, fueron 3 meses que mi mujer no me dio el pelo. Te lo puedo
También es verdad que ese tiempo también supuso una paralización, ¿no? Porque cuando estás, ¿no?, tú dedicado al proceso de transacción, al final no te dedicas al negocio. Totalmente. Y por tanto también eso puede tener después sus consecuencias, ¿no? Que hay que intentar, en la medida de lo posible, también acortar los procesos lo que se pueda, porque si no también puede tener perjuicios para lo que es el desarrollo del negocio. Totalmente. Tuvimos un impacto muy grande. Enero tuvimos un impacto muy grande que obviamente hay que levantar, que luego hay que seguir trabajando para intentar revertir la situación que teníamos. Pero bueno, al final o te rearmas con equipo, que creo que la planificación que comentaban antes es fundamental para poder afrontar esa situación que se plantea hacer una transacción. Es 100% fundamental tener un equipo que sea sólido y que conozca muy bien el proyecto, porque al final hacerlo solo es prácticamente, no es imposible porque lo hemos llegado a hacer, pero nosotros hicimos la due diligence 2 personas solo y es bastante estresante. Bueno, pero merece la pena. Sí. Después sí. Luego ya te viene el bajón, ya descargas y ya está. Pero bueno, es complicado. Bueno, estas cosas cuanto antes te las quites mejor. Yo no sé si hubiera preferido dilatarlas un poquito más, ¿vale? Por ir un poquito menos estresado, pero sí, porque al final tienen mucho impacto directo en la compañía y al final sufrimos un poco los que estamos metidos dentro del ajo y ves cómo funciona la compañía. Estás dedicándole tiempo a una cosa a la que no estás acostumbrada y ves cómo el negocio por otro lado se te escapa y pierdes oportunidades en un momento determinado. Entonces es muy complicado y internamente poder gestionar las emociones. Eso es adecuado también un asesoramiento que trate de filtrar toda esa vorágine de solicitud de documentación y que se haga de una manera muy ordenada para que se paralice al final la actividad de la compañía lo mejor posible. ¿Vale? Sí, porque encima luego hay términos que aquí, a mí ya me suenan todos por desgracia, pero hay términos que cuando llegas te empiezan a hablar y tú dices, no sé de qué narices me están hablando, no tengo ni idea, y bueno, te plantas delante de una situación de la cual no estamos absolutamente nada acostumbrados. Sí, efectivamente, documentos y en tu caso con un interlocutor inglés, claro, con toda la terminología anglosajona en absolutamente todos los documentos, todas las negociaciones. Totalmente. Absolutamente todo. Vale, ¿y cómo ha cambiado la dinámica de la empresa? Vamos a ir al post-deal, desde que se llevó a cabo la transacción. ¿Qué cambios has notado tú en el día a día? Si es que has notado algún cambio. A ver, tenemos claro que al final dentro de ese proceso de venta hay unos tiempos de adaptación. Las empresas nos tenemos que adaptar a una nueva. Para mí el punto principal es tener la mente abierta para estar abiertos al cambio. Es súper importante que nos adaptemos a ese cambio y que asumamos el cambio. Si pretendemos hacer una venta y no tenemos esa mentalidad de poder aceptar un cambio, porque las cosas cambian sí o sí, no quiere decir que vayan a peor, ni mucho menos, porque en nuestro caso al final pues tienes un respaldo, tienes mayor control, pero el mayor control muchas veces se convierte en una tranquilidad personal. ¿Vale? Al final, cuando tienes a alguien detrás que te está haciendo un análisis mucho más exhaustivo de tus números y te está fiscalizando de alguna manera, que en nuestro caso es un fondo muy atípico que no se mete en la dirección ni en la gestión propia del negocio, pero solo tener la necesidad de reportar cosas y tener que estar en esos consejos y tener que dar esa información en los consejos nos genera mucha tranquilidad, porque sabemos que las cosas que se están haciendo bien, y las que no se hacen bien tenemos una opción rápida de cambio. ¿Vale? Porque al final uno de los valores principales que ponía la compañía es que las buenas noticias pueden esperar. Al final somos muy dados a dar buenas noticias siempre y lo que hay que hacer, las noticias buenas tenemos que dejar a un lado y las que tenemos que dar primero son las noticias malas, porque al final son las que nos van a dar un poquito ese impulso, nos van a permitir la gestión de esa situación concreta. Efectivamente, un mayor control, un mayor seguimiento, pero vosotros lo estáis viviendo como algo positivo. Totalmente. Y al final, bueno, pues tienes la tranquilidad de que hay alguien detrás que en un momento determinado te puede apoyar y te puede dar ese respaldo económico y financiero que pueda pasar, porque al final las situaciones como pasa con la guerra y demás, nunca se sabe. Y saber reaccionar a tiempo, ¿no? Totalmente. Al final es planificar. Vale, ¿y qué beneficios has observado tras la realización de la transacción en términos cualitativos, que quizá va un poco con lo que estabas explicando ahora, y en términos cuantitativos, o sea, en términos de negocio, crecimiento, etcétera? Pues nosotros a nivel cualitativos, la empresa sigue manteniendo la misma filosofía y a nivel cualitativo lo que estamos haciendo es generar un business plan y un proyecto de expansión
con la incorporación de perfiles extremadamente potentes dentro del sector, que es la parte que comentábamos antes, para intentar impulsar a nivel internacional ese crecimiento, rodeándonos un poco de un CFO, de un director de expansión, un perfil en Estados Unidos, para intentar que la compañía crezca de la forma más rápida posible y de la forma más sostenible. Y ordenándose. Y entonces eso, cuando hay un fondo detrás, están extremadamente acostumbrados a todo eso y creo que lo hacen muy sencillo. Entonces al final yo creo que nosotros en ese caso nos dejamos llevar un poco, pero es súper importante tener esa parte, la mente abierta para poder dejar que el proyecto se desarrolle. Y entiendo también que estaréis trabajando en un plan estratégico y de crecimiento mucho más ambicioso, ¿no? Aprovechando las sinergias que tenéis con Greenset. Total. Porque al final, en vuestro caso, creo que esas sinergias son claras, ¿no? A nivel de clientela, de posicionamiento, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son? De hecho, cuando planteamos el business plan y ellos plantearon un business plan conjunto y pusimos en común todos esos business plan, a mí me parecía hasta imposible conseguir ese business plan. Es decir, me parece que eran números desorbitados de los cuales no estamos ni acostumbrados a manejar. Y vemos que es viable ya, que no es un proyecto que sea totalmente, que sea imposible de ejecutar. Obviamente tiene mucho trabajo, tiene mucho desarrollo, pero eso te hacen ver el otro punto de vista y con la perspectiva es importante. Te hacen pensar en grande, ¿no? Sí. Y mira que yo por mi propia naturaleza intento desarrollar a lo grande, pero a lo mejor no habría llegado nunca a plantearme esos valores o esos niveles de desarrollo. Efectivamente, y esto al final pues es futuro para la compañía, para los trabajadores, etcétera. Vale, y por dejar también un poco intervenir a Luis y Miguel Ángel, dentro de la transacción, ¿cuáles son los aspectos jurídicos, primero Miguel Ángel, más controvertidos en todo lo que fue la negociación, ¿no? De ese contrato de compraventa o de ese canje de valores, ese pacto de socios, etcétera? ¿Qué destacarías? No, tienen que activarte, creo. Bueno, disculpad, Y nada, Inma, el protagonista. Completamente accesorios. Nada, por dar algunos detalles, efectivamente, la parte que considero la más relevante, pues como decía Fernando, la complejidad de esta operación es no solo que se integra su empresa dentro de un grupo más grande con un fondo, sino que además tenemos la parte del tenis que se integra de la misma manera y en condiciones además de igualdad, ¿no? Con el fondo. Entonces, fue muy importante el último aspecto que os he comentado, que es el pacto de socios. Un documento extraordinariamente complejo, en inglés, que negociamos mucho, Fernando se acordará, le dimos mucho la caña en ese documento, pero es verdad que al final poner o plasmar los intereses de tres ramas distintas, una más financiera que va centrada en lo económico, otra rama especialista en una pata concreta del negocio, que es la del pádel, y otra rama especialista en otra pata totalmente distinta, que puede ser similar, pero que tiene sus propias particularidades, como es el tenis, y lograr que todos los intereses converjan hacia que al final lo que tiene que crecer es el grupo, como comentaba antes Inma también, pues quizá esa fue la parte más compleja de la transacción, porque se alinearon, al final en 3 meses tuvimos muchas reuniones presenciales, muchas llamadas, muchas con los abogados del fondo, el abogado de Javier. Pero bueno, la realidad es que luego logramos con un documento un poco pues, tipo Frankenstein, ¿no? Pues a mí me interesan estas cuestiones, a mí me interesan estas y quedó fijado, ¿no? Un documento muy interesante y que creemos que refleja lo que querían los tres, los intereses de las tres partes, ¿no? Luego es verdad que, bueno, a nivel ya más técnico, lo que se hizo fue una ampliación de capital en la que Fernando, para ser parte, o el grupo Padel Club Deluxe, para ser parte de esa holding, pues se aportaron las participaciones y se asumieron por su parte de tal forma que está completamente alineado con el resto de socios, porque la realidad es que van todos de la mano. Es una muy buena forma para lograr ese alineamiento, ¿no? Y luego, si queréis, damos más detalles, pero sí, no quiero... Sí, no lo hagamos más, pero genial. Y después, Luis, ¿cuáles fueron los aspectos fiscales más relevantes de la transacción? ¿Se pudo aplicar algún régimen especial que permitiera una reducción de la tributación de la operación, aparte de lo que hemos dicho de firmar antes de 31 de diciembre, pero hubo algo más? Como bien comentabas, como esta operación se hizo en 3 meses, efectivamente se empieza en octubre y se finaliza el 29 de diciembre.
lo que hacemos desde el punto de vista fiscal en un primer momento es hacer 2 escenarios. ¿Qué pasa si esta operación se firma el 31 de diciembre y qué pasa si se firma el 2 de enero? Como podéis imaginar, la conclusión fue, vamos a intentar llegar sí o sí al 29 de diciembre porque interesaban en el punto de vista fiscal ese 2% que subía en las rentas del ahorro, que tenía un impacto bastante significativo, y por otro lado, el plazo de prescripción fiscal, es decir, el plazo de prescripción fiscal son 4 años, esta operación se realiza en 2022, por lo tanto, si se realizaba el 29 de diciembre, prescribía en julio del 2027 y en cambio, si se hacía en 2023, ganaba la agencia tributaria un año más para poder comprobar la operación. Ese es el primer apartado. Luego también, aparte del segundo paso, acto seguido, hacer los 2 escenarios y decir, vamos a firmar sí o sí el diciembre, vamos a recortar los plazos a la mitad, fue hacer una revisión fiscal de toda la sociedad con el objetivo de detectar aquellas cuestiones que podrían ser objeto de una discusión, con el objetivo de subsanarlas de cara a la negociación con, como había comentado Fernando, con KPMG, con Herfer, con Deloitte, con las distintas empresas que se encargaban de hacer esa due diligence. Y ya por último entramos en el apartado del análisis fiscal durante la transacción. Lo primero que hicimos fue analizar los distintos regímenes fiscales aplicables para ver si esta operación podría acogerse a un régimen especial, que en el caso de Fernando pudo hacerse. Se hizo una aportación no diaria de participaciones, se justificó todo adecuadamente y sobre todo se negoció con el fondo de cara a introducir en ese pacto de socios y en esa compraventa los requisitos para poder aplicarla, porque si no, no se podría haber aplicado. Y también durante esta negociación se planificó el post-operación, es decir, qué teníamos que incluir en esos requisitos para que Fernando no tuviera que pagar patrimonio durante los años siguientes a adquirir la participación en el nuevo grupo, no pagar impuestos sobre sociedades y acciones y al final toda esa planificación previa que le permitiera integrar esta sociedad dentro de una estructura familiar con el menor coste posible y eficiente desde el punto de vista fiscal. Porque de momento en la Comunidad Valenciana el impuesto patrimonio continúa existiendo y mientras exista a nivel nacional el impuesto sobre las grandes fortunas, el impuesto de solidaridad continuará existiendo porque al final no van a desviar ingresos a nivel estatal teniéndolos aquí en la Comunidad Valenciana. Entonces lo digo para que lo tengamos todos en cuenta que esta planificación a efectos del impuesto sobre el patrimonio se tiene que continuar haciendo de momento. Y el impuesto sobre las grandes fortunas se supone que fue temporal o que es temporal, pero ya todos sabemos qué pasa con los impuestos temporales y si continuamos con el gobierno que tenemos actualmente, pues puede que también se amplíe, lo cual hay que tenerlo en cuenta. Vale, gracias, Luis. Y bueno, aparte de tu participación en el grupo Rakit, Fernando, ¿tienes intención de disponer, o ya la tienes, alguna empresa familiar o family office a través de la cual canalizar los recursos que te van a venir con esa política de reparto de dividendos? O porque puede que en un futuro también haya otra transacción que te suponga una inyección importante de liquidez de una empresa familiar junto con tu mujer, tus hijos, porque se ha transmitido y dijéramos que la empresa original ya no es empresa familiar, pero eso no quiere decir que no pueda continuar existiendo una empresa familiar. Sí, actualmente estamos trabajando con Price, ¿vale? Para integrar toda esa parte dentro de la empresa familiar, hacer una holding y integrar todas esas participaciones y más dentro de la propia empresa familiar, también por sesiones, por los nenes y demás, para que, sobre todo es tener un poco cubierto nuestras necesidades personales. Nunca sabemos lo que puede pasar el día de mañana a ninguno de los integrantes de la familia. Entonces es bueno intentar cubrir en la medida de lo posible cualquier casuística que se pueda dar por un imprevisto que pueda surgir. Porque desde el punto de vista fiscal, Luis, ¿cómo se va a instrumentar esta un poco reorganización que está comentando Fernando, a través de la cual se pretende crear su propia sociedad holding en la que se canalizarán esas inversiones y se plantearán realizar inversiones independientes a partir de ahora? Básicamente, como se ha comentado, la operación consistió en una venta directa de participaciones como persona física y una aportación no dineraria por la cual Fernando recibió participaciones del grupo holding integrado ya con Greenset y con el fondo de inversión. El grupo Rakit. El grupo Rakit. Aquí la cuestión importante es que al final ahora lo que planteamos es la creación de un family office, una estructura holding, de tal manera que Fernando y su familia tengan una sociedad holding a la cual se aporten las participaciones que tiene en el grupo Rakit y se
facilite la inversión en nuevos negocios, de tal manera que la tesorería se aporte a este grupo y se destine a crear nuevas, no líneas de negocio, pero sino nuevas inversiones, como puede ser rama inmobiliaria o incluso las sociedades de capital riesgo, que al final las sociedades de capital riesgo me dan el 5% de participación en una sociedad y están exentas en el impuesto sobre patrimonio. Con esta estructura holding, con la estructura de Peine, con las distintas sociedades por debajo, lo que se pretenderá es eficientar esta estructura y en el futuro, si por ejemplo se reparten dividendos de Rakit a la sociedad holding de Fernando, si esto sucediera en un régimen en el cual yo tengo las participaciones de manera directa, tributaría por la base imponible del ahorro hasta el 28% y en cambio por la sociedad tributa un 95%. Es un régimen que, entre otras cuestiones y entre otras ventajas, facilita la canalización de la tesorería dentro de su estructura familiar con el objetivo de hacer nuevas inversiones. No es lo mismo recibir un dividendo y pagar el 28% y luego reinvertirlo, que pagar únicamente el 1,25% y ya destinar nuevas inversiones. Antes aquí un tema impositivo, un tema financiero bastante importante. Incluso en el futuro, si se planteara una venta total de las participaciones que tiene este grupo, como he comentado al inicio, no es lo mismo vender como persona física que como persona jurídica. ¿Y esta operación que se va a hacer, hay posibilidades de cogerla también a un régimen especial? Efectivamente, esto es un punto que hemos analizado y existe esta posibilidad. ¿Por qué? De nada serviría aportar las participaciones del grupo Rakit a una sociedad holding si no podemos acogerlo al régimen especial, porque ¿qué supondría esto? Una plusvalía, es decir, una tributación en renta por el valor de mercado de las participaciones de Rakit menos su precio de adquisición originario, que estamos hablando de un precio original de prácticamente los 3.000 euros del capital social. Por lo tanto, es imprescindible para crear esta sociedad holding y esta family office acoger la operación a un régimen especial, que necesita un análisis muy detallado, porque aunque existan consultas de la Dirección General de Tributos que, por así decirlo, estén poniendo freno a la inspección, sigue siendo un tema muy complejo que requiere, entre otras cuestiones, motivos económicos válidos. Y en ello estamos. Genial, Luis. Muchas gracias. Bueno, ya Fernando, por último, y sin perjuicio que ahora la comida seguimos hablando, ¿qué recomendaciones le darías a otras empresas familiares, otros empresarios que estén aquí, que en algún momento dado se planteen una transacción o que se estén planteando ahora mismo una transacción? Pues voy a ir por una parte técnica que he comentado, es un tema, yo creo que ya lo comentaba antes, tener un buen asesor detrás, un buen asesoramiento detrás, un buen equipo detrás que te ayude mucho a entender lo que te está pasando a tu alrededor, porque al final si no estamos acostumbrados es extremadamente complejo saber lo que pasa a tu alrededor, y un equipo que te ayude y que confíes en él a la hora de generar esa transacción, pues te va a dar mucha tranquilidad. Y hay muchos términos, vuelvo a decir lo mismo, que no me voy ni a entender, lo siento, pero a mí me pasaba. Y creo que es importante que ese equipo te pueda ayudar a solventar esa papeleta o a apoyarte en ese aspecto. Como punto 2, creo que es súper importante elegir muy bien con quién vas a hacer la transacción. Y hablo con quién va a ser el comprador de tu compañía. Al final las compañías familiares, aparte de la parte económica, hay una parte emocional detrás súper importante. Posiblemente venga de generaciones, en mi caso es de la primera generación, pero bueno, pueden venir de 2, 3 generaciones anteriores. Y tienes que elegir muy bien quién va a ser tu compañero de viaje. Dejar muy bien pactadas las pautas con lo que hemos comentado en todos los contratos, de qué se va a hacer, cómo se va a hacer, quién va a gestionar, cómo se va a gestionar. Si hay una desinversión, cómo vas a salir tú en la desinversión y que tengas muy garantizado cuál es tu situación personal. Y yo, por ejemplo, personalmente, aparte de la mía personal, la del equipo, si no Pablo me mata, ¿vale? Que el equipo que tienes detrás, que es el que ha generado ese proyecto y el que ha estado trabajando durante todo ese tiempo en ese proyecto, que tenga también una garantía de que ese proyecto no se pierde, sino que simplemente se hace una transacción para ser mucho más sólido y que vaya a evolucionar. Y la verdad es que con esos 2 puntos casi me quedaría. No te diría mucho más. Como yo creo que es un poco, te genera un poco la tranquilidad futuro de que lo que has creado, a mí a nivel personal, para mí es un orgullo que la empresa que creas de cero con tanta ilusión, con tanta emoción, al final llega a ser algo o tenga un poco esa repercusión dentro de tu entorno familiar o personal,
y que te valoren ese trabajo que has realizado, que al final creo que en la sociedad en la que vivimos es extremadamente complicado que nos digan las cosas buenas. Siempre las malas nos las van a decir enseguida, pero las buenas nos las dicen muy pocas veces. Y yo creo que es importante decir las cosas buenas también. Estoy segurísimo, porque lo que habéis hecho es increíble. Bueno, pues si os parece, yo creo que lo dejamos aquí. Vamos ahora a comer todos juntos y ahí... ¿Queréis que hablemos el coloquio mejor en la comida, no? Sí, ¿verdad? Vale, pues mientras comemos, que seguro que tenemos todos hambre, pues así podéis preguntar todas las dudas que queráis a cualquiera de los ponentes y compartir opiniones, impresiones, lo que queráis. Gracias a todos. Sana.